Pues mire usted, afortunadamente tenemos la posibilidad de que el profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico, José Bravo, pues nos pueda presentar pues todo lo que se ha conocido de todo lo que usted ha estudiado y ha checado. Y el tema es saldos de la política exterior de Estados Unidos en la segunda administración de Donald Trump. Así es que, don José Bravo, le damos la más cordial bienvenida y mucho agradecimiento de lo que es la visión de usted como profesor, pues ver este tema de Donald Trump. Otra vez. ¿Sí se escucha? Sí. Se puede plantear que esta segunda administración del presidente Donald Trump ha planteado o se ha desarrollado a través de una dinámica, de una triada concentrada precisamente en migración, comercio y seguridad. Hay que recordar que esa segunda administración, Donald Trump tiene obtuvo una mayor votación, tiene un mayor margen de maniobra y en ese sentido ha implementado esta dinámica. En el ámbito de la migración, ya sabemos, ha ordenado al ICE que lleve a cabo una serie de estrategias y de políticas, de acciones para sacar a los inmigrantes ilegales del territorio estadounidense, a pesar de la oposición de los gobiernos de algunos estados de la Unión Americana. Esa es en una primera instancia. Hay que recordar también que ha planteado la prohibición de entrada a personas procedentes de 12 países y ha planteado la restricción de visas a países que han sido, digamos, o han planteado como un santuario de escape a Estados Unidos, países como Cuba, como Venezuela, que se han visto afectados en ese sentido. También ha chocado constantemente, en este caso, con nuestro país, con la posición de la presidenta Sheinbaum, de obviamente abogar por el derecho de los migrantes allá en Estados Unidos, y en ese sentido también la ha utilizado como una especie de acicate comercial en algunas dinámicas en referencia a la relación bilateral con nuestro país. ¿Qué pasa en la cuestión del comercio, que es el otro punto importante de esta triada? Hay que recordar que en la primera administración el presidente Donald Trump planteó una guerra o desplegó una guerra comercial contra la República Popular de China. El afán era disminuir, obviamente, el déficit comercial que tiene con este país y desde luego también con nuestro país. Y es algo interesante porque es algo paradójico. Mientras que con China sí pudo restringir o bajar, digamos, en un tercio el déficit comercial que tenía Estados Unidos con este país, con China, con México lo incrementó bastante. Entonces, y aparte, México se convierte en el primer socio comercial, mientras China baja a un tercer lugar en el socio comercial o como socio comercial. Sin embargo, son los dos países con los que Estados Unidos tiene el mayor margen de déficit comercial. Primero con China, desde luego, y posteriormente con nuestro país, con México. En este ámbito también ha planteado el despliegue de una serie de aranceles frente a las exportaciones de países alrededor prácticamente de todo el mundo. Y paradójicamente, lo que se pudiera pensar, México no se ha visto tan afectado precisamente porque muchos de los productos, obviamente, que México exporta a Estados Unidos son a partir, evidentemente, del TEMEC. Entonces, en ese sentido, están como en salvaguardia desde ese punto de vista. Sin embargo, se ha metido presión a nuestro país para tratar de contener la inversión o las acciones de la inversión extranjera directa proveniente de China, que crean una dinámica de nearshoring frente a Estados Unidos porque entran como productos mexicanos con una inversión directa de la República Popular de China al mercado estadounidense, aprovechando el ámbito, obviamente, del Tratado de Libre Comercio que se tiene con Estados Unidos y con Canadá en este caso. Y bajo ese espectro, digamos, el presidente Trump ha planteado la necesidad de cambiar el TEMEC, un acuerdo que él mismo, por cierto, propuso y entró en vigor en 2020, cambiar las reglas o cambiar el tratado en 2026, el año entrante. Entonces va a ser crucial esta situación para nuestro país. ¿Qué es lo que pasa en las políticas o en la cuestión de la política de seguridad? El presidente Trump ha planteado la posibilidad también de disminuir o de llegar a la paz, incluso disminuir los combates o llegar a la paz entre Rusia y Ucrania. Y esto ha sido interesante porque a final de cuentas, en su afán
de tener cierto protagonismo. El presidente Trump es histórico lo que hizo en la Casa Oval, de la Casa Blanca, en el Salón Oval de la Casa Blanca, la humillación que le da al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el 28 de febrero, apenas unos días después de haber tomado posesión como presidente de Estados Unidos, y posteriormente la cumbre que se presenta en Alaska con el presidente ruso Vladimir Putin el 15 de agosto, para ser más exacto, en donde se planteaba la necesidad, obviamente, de terminar con el conflicto y llegar a un acuerdo de la mejor manera posible. Y es interesante porque esto planteó el regreso del presidente Zelensky en un nuevo encuentro con el presidente Trump 2 o 3 días después, otra vez en esa casa oval donde había sido humillado, pero esta vez va acompañado, va en bolita, digamos, como diríamos en el barrio, con la presidenta del Parlamento Europeo, von der Leyen, con el primer ministro británico Starmer, con el canciller alemán Merz, y desde luego con la presidenta italiana Meloni, entre otros líderes. ¿Sí? La idea era acompañar a Zelensky, que no se sintiera y que no estuviera solo en esta dinámica de planteamiento de los objetivos que tiene Ucrania también en este conflicto con Rusia, ¿no? El salvaguardar especialmente la cuestión de la integridad territorial ucraniana. Trump asume haber puesto fin a 7 guerras. Es ampliamente cuestionable este tipo de situaciones. Si acaso se puede plantear que hubo ciertas acciones interesantes en el choque fronterizo que tienen Azerbaiyán y Armenia, en donde a partir de una propuesta que se había hecho por parte del presidente Trump, pero con negociaciones anteriores que ya existían entre estos dos países, se pudo establecer un acuerdo de paz, o al menos un acuerdo de alto al fuego. Y lo mismo pasa con India y Pakistán. Pakistán le dio valor, pero India no le dio valor a la intervención de Trump cuando planteó en todo caso que había ya un acercamiento previo, independientemente de la intervención de Trump, para poner fin a este choque fronterizo que causó la muerte de cerca de 50 a 70 personas en este sentido. La situación con la República Democrática del Congo y Ruanda también tiene un punto, un vértice interesante. Hay una intervención de Trump, es cierto, una mediación, pero es una mediación también a cambio de acuerdos favorables sobre la extracción de muchos minerales, especialmente de la República Democrática del Congo, y por cierto, se está rompiendo desde algunos días. Y lo mismo pasa con el conflicto entre Camboya y Tailandia, donde apenas también hace algunos días se reanudan los puntos de choque fronterizo entre estos dos países. Egipto y Etiopía es otro episodio también en donde pretende Trump haber tenido intervención. Tendríamos que revisar a fondo. ¿Y qué es lo que sucede entre Israel e Irán? Que fue muy polémico, porque incluso el presidente Trump planteó y llevó, en todo caso, mandó ejecutar una acción directa para tratar de debilitar, digamos, las acciones de investigación sobre uranio enriquecido en Irán en junio de este año, prácticamente, cuando se estaba dando el intercambio de fuego entre Israel e Irán a través de misiles, que prácticamente dejó en evidencia también ciertas debilidades de las defensas de Israel. Y el punto es importante en el sentido de que Trump se asume que esta situación evitó que Israel utilizara armas de destrucción masiva en contra de Irán de forma ya directa. Esto es importante porque se ha negado constantemente que Israel tiene armas de destrucción masiva, por parte incluso de la misma posición israelí, y sin embargo esto evidencia que válgame la situación aquí, pues las tiene en este caso. ¿Qué es lo que también hay que plantear? Trump ha estado muy ocupado en ese sentido, o muy tendencioso en plantear que es un personaje importante en la historia de la humanidad, porque es una persona de paz. ¿Sí? Es así entre comillas, de paz. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si no pudo recibir el Premio Nobel de la Paz, sí le dieron la semana pasada el Premio de la Paz de la FIFA, por primera vez, en una situación que es verdaderamente también polémica, porque incluso existe una acusación del grupo Fair Square, eh, dedicado a promover la rendición de cuentas en el deporte, en contra del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por violar las estrictas normas de neutralidad política que tiene la organización de la FIFA en este ámbito de la política. No está
en una dinámica de intervención o de participación política. Pero lo más grave es las declaraciones que hizo en su momento con la población en referencia a Gaza en ese sentido, ¿sí? La necesidad que tiene, o la visión que tiene él, mejor dicho, de plantear la región de Gaza como una futura riviera de Medio Oriente, haciendo una gran inversión, una zona hotelera, o ese es el planteamiento que es en una primera instancia, independientemente del sufrimiento que está teniendo la población en Gaza, de las muertes que ha tenido, de miles, decenas de miles de personas que han sido asesinadas por el Estado de Israel, aliado de Estados Unidos, con anuencia de Estados Unidos, a final de cuentas, y que tristemente pretende que la gente se vaya para echar a andar ahí un proyecto que traiga desarrollo, entre comillas. Y obviamente el planteamiento de la lucha contra el tráfico de drogas, que tristemente nos involucra de alguna manera u otra, y que desde septiembre ha ordenado a sus buques a llevar a cabo una serie de operaciones en contra de barcazas a las cuales acusa de llevar droga a Estados Unidos, y que además ha planteado el presidente Trump que estos cárteles son grupos terroristas. Ha llevado a cabo una serie de violaciones en contra de la población de pescadores, que muchos de ellos no tienen absolutamente nada que ver con las drogas, al menos, cuando menos, los planteamientos que han dicho los parientes y los mismos gobiernos de donde son estas personas, especialmente de Venezuela, algunos colombianos, incluso de Trinidad y Tobago, que señalan que han sido víctimas, obviamente, de un fuego indiscriminado, por parte de Estados Unidos, en el cual han hundido 23 barcazas y han asesinado a cerca de 90 personas. Y obviamente es un tipo y un acicate de presión también para nuestro gobierno, a quien amenaza constantemente de intervenir para poder atacar a los cárteles de la droga aquí en México. Eso sin olvidar lo que pasó el día de ayer, en donde asaltan un barco de petróleo de Venezuela, y cuando le preguntan qué va a pasar con el petróleo de este barco, donde comandos estadounidenses llegaron a ocuparlo, va a decir, pues bueno, pues nos lo quedaremos, o no lo vamos a ocupar nosotros. Entonces, ese es el término general de Trump: un tipo peligroso, un tipo fuera de sí prácticamente, que está poniendo en la cuerda floja una estructura de un orden de Estados Unidos, planteado obviamente en los organismos internacionales, que precisan una dinámica de interacción entre los países en esta sociedad internacional. Muchas gracias, don José. Pues es que el tiempo simplemente no podemos tenerlo más, pero le agradecemos mucho y fue muy claro todo lo que usted nos dijo, y por supuesto, pues se lo agradecemos. Muy amable.